Vamos a hacer, primero que nada, un repaso para mis niños y niñas de mis 3 grupos de segundo semestre de la materia de Derecho Romano. Pero claro que puede servir para los alumnos y alumnas de otros grupos que vean estos videos y que lleven esta misma materia. Y claro que puede servir, y esa es la idea, para los alumnos y alumnas que lleven esta materia en el ICES, en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Vamos a empezar. Roma empieza bajo la forma de una monarquía, llena de leyendas acerca de 2 gemelos, Rómulo y Remo, hijos de una virgen vestal, Rea Silvia, que ha sido enamorada por el dios Marte de la guerra y que han sido amamantados por una loba. Esta monarquía va a generar, ya hablamos de ella suficientemente, los reyes Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco o Tarquino el Antiguo, antes Lucumón, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Y ahí Roma empieza a forcejear con una forma nueva. Nueva, aunque en cierto modo con influencias de la oligarquía espartana, que tenía 2 basileus, un grupo dominante de gerontes y un grupo como de jueces con mucho poder llamado éforos. Roma, con una desconfianza enorme ya en los reyes, va a también poner 2 figuras. El cónsul, que tiene una figura paralela. Son 2 cónsules. Estos surgen del Senado. Y el Senado es la formación cupular en esta época y durante todo el tiempo de la República se va a mantener, que está formada por los patricios. Patricios vienen de padres, los primeros que llegaron a Roma. Y que, si recordamos la historia del asilo de Rómulo, pues algunos su conducta no era nada admirable, era bastante reprobable, pero con el tiempo ellos se hicieron una historia llena de hechos encomiables, lisonjeros y honorables. Esto no quiere decir que todos los patricios fueran necesariamente delincuentes o resabios de ellos, no. Indiscutiblemente había algunos bastante honrados, pero algunos sí lo eran, bastante delictivos y bastante capaces de cometer atropelías. El cónsul tenía su parte igual a él, que podía estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si había acuerdo, la propuesta procedía. Y lo que se proponía, que era una ley nueva, hay siempre de derecho público, no se olvide esto, llevaba el nombre, es la ley de los 2 cónsules que la emitían. Esto durante un tiempo se sostuvo. Hubo veces en que surgió una figura especial. El cónsul estaba nada más en su cargo exactamente 1 año, sin posibilidades de reelección. Ya expliqué, lo voy a repetir en el próximo video, que hubo excepciones, a veces por lo difícil del asunto que se les encargaba, a veces por manipulación del mismo cónsul que quería seguir en el poder. La gente cuando llega al poder ya no se quiere salir de él, es raro.
surgió entonces la figura del dictador. Pero como el dictador sí tenía poderes plenos, no había quien se lo pusiera. Duraba solamente 6 meses. A los romanos les encantaba señalar la historia de uno de sus primeros dictadores, Cincinato, que había derrotado a los ecos. Fueron por él. Estaba sembrando. Juntó al ejército, los adoctrinó, los indoctrinó, los arengó, peleó, derrotó a los ecos y volvió al día siguiente, renunciando al puesto de dictador, a sembrar la tierra de forma personal. Esta figura siempre la han repetido los romanos. Y una cultura que cree ser o se siente émula de los romanos. Nuestros compañeros del otro lado, del Bravo, los estadounidenses. Por eso Cincinnati. Y ellos les gusta comparar la figura de Cincinnati con George Washington, que quisieron que siguiera de presidente y se negó. Dictador duraba 6 meses solamente y no se podía reelegir. Para cuestiones de administración, surgieron algunos cargos menores, todos desempeñados por puros patricios, puros parte del Senado, el cuestor y el edil. Se encargaban de administración municipal, se encargaban de administrar mercados, y estas figuras tuvieron cierta importancia. También exclusiva, repito, de los patricios. Nada más. Surgió otra figura, aparentemente también menor, pero creció en importancia. Era la figura de censor. Censor con C. No lo de censor, alguien que siente las cosas o que las vibra o que las comunica. No. Censor con C, que censa. Que establece quiénes tienen, qué tienen y cómo lo tienen. Esto lo echó a andar en una forma masiva en Roma Servio Tulio. Aunque hay dudas de que su reforma serviana tal vez fue un poco después y no fue él. Se censaba a la gente por sus fortunas, por sus propiedades. Y surgió así una nueva nobleza, que era un avance democrático del anterior. Fíjense por qué lo digo. Era una nobleza basada en el poder del dinero. Me dirán, con razón, ¿y eso qué tiene democracia? Sí tiene. En aquella época sí, porque estaba quitándole poder a una nobleza de nacimiento, que parecía mucho a una casta, era inamovible. Esta nobleza nueva de riqueza era meritocrática, y eso implicaba un avance. Los censores vigilaban quién tenía, quién no tenía y cuánto tenía, los que tenían. Pero además, ojo, vigilaban las costumbres. Y esto fue cierto durante cierto tiempo. Así son todos los sistemas. Cuando estuvo fuerte el sistema, los censores pasaban la historia como hombres de una honradez acrisolada. Y pongo un ejemplo, al que le voy a poner una objeción. Marco Porcio Catón, un hombre intransigente, un perfecto, más que conservador, reaccionario. Un hombre feo, creo que estaba más feo que yo, y eso ya es un increíble avance. De un carácter terminante y celoso de todo lo que fuera romano. No quería la irrupción de nada que distrajera de los que él consideraba valores romanos. Escribió varios libros, uno sobre agricultura, donde determinaba qué sembrar, cómo sembrar, en qué sembrar y cómo tratar a los esclavos, que era una forma infamante, brutal. Este hombre es famoso porque todos sus discursos terminaban con una expresión:
debemos destruir a Cartago. Delenda es Cartago. Hablaba lo que hablaba, el Senado remataba. Mucho odio sobre Cartago. Y se le hizo, ¿no lo vio? Él es el gran promotor de la Tercera Guerra Púnica, en la que ya no hay ningún casus belli favorable a Roma. Es un abuso que comete Roma sobre un país que no está haciéndole absolutamente nada, que está casi desarmado, que va a luchar hasta el fin por su vida, por su libertad, por su dignidad. ¿Por qué odiaba tanto a Cartago Catón? Bueno, no nomás era por su romanización a priori, absoluta. No. Era latifundista. Era de los que se habían enriquecido con las conquistas romanas. La guerra, véanlo en Crimea, es un negocio para los más poderosos y es una desgracia para los pueblos siempre. Esto ha sido permanente, es la historia de los pueblos de la humanidad. Las guerras hacen poderosos que luchan entre sí, pero que ellos no pelean. Mandan a pelear a los pueblos para que se maten ellos. Con lo cual logran varias cosas. Pero bueno, Catón era latifundista. Producía vid, producía vino, producía cereal, producía trigo, producía olivo, producía aceite. Y esto, en el hinterland cartaginés, en lo que le había quedado después de la Segunda Guerra Púnica, en el pedacito que hoy es Túnez, en la mitad de Túnez, ahí sembraba Cartago con una tecnología que superaba a la romana, con tierras que estaban perfectamente irrigadas por el río Bagradas o Bragradas, y producía los mejores vinos, los mejores aceites y las mejores cereales. Y era una competencia completamente dañina para el señor Catón y otros como él latifundistas. No estoy diciendo que la honradez de Catón sí era excesivo. Fíjese, traía problemas con los escipiones, tal vez porque veía cierta intención, por lo menos de Publio Cornelio Escipión, el africano viejo, el primero, en convertirse en dictador permanente. Multó a su hermano porque besó a su esposa. La esposa de Lucio Cornelio Escipión era su esposa. La besó delante de sus hijos y eso le pareció inmoral. Bueno, pero esta situación era terriblemente negativa para los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los gentes menores. Por eso dicen en Sinaloa todavía los compañeros sinaloenses, el plebe, la plebe, el plebillo, una gente chiquilla, pero aquí plebeyo era una gente menor en cuestión económica y en importancia personal. Esto no siempre era cierto, había plebeyos ricos, algunos tan ricos como algunos patricios. Los plebeyos estaban luchando por tener garantías y se estrellaban contra un derecho consuetudinario que era brutal, que era represivo y que era acomodaticio a los intereses. No estaba escrito, lo interpretaban ellos. Las fórmulas legales de defensa, las fórmulas santificadas, todavía tienen mucho este derecho de paz, derecho sagrado. Solamente las conocían los patricios y los pontífices máximos. Los plebeyos no los conocían. Un día antes les decían el formulario para exigir justicia. Y si no se lo aprendían, ya el caso estaba perdido. Fíjense nada más. Y no se lo aprendían casi nunca. Lucharon. La leyenda dice que las 12 tablas nacieron después de una ida a Atenas, a Esparta y a Creta. Es un poco exagerar las cosas. No fueron tan lejos. Fueron con las ciudades griegas de la Magna Grecia que estaban en el sur de Italia y ahí surgieron
a los decemviros 10 la promulgación de las primeras 10 tablas. La verdad, no era un gran avance, pero sí era un avance en esto. Estaban escritas y las podían conocer todos, las podían leer todos. Es el primer derecho que sirve para poder utilizarlo para la defensa de los débiles. Todas las experiencias de derechos escritos, hasta Hammurabi, y antes Udea, y antes Urukagina, y antes Urnamú, y antes todos los códigos de derecho que hubo en Sumeria, que son muy anteriores a los de Roma. Cuidado con confundir. No están hechos ahí para que la gente los lea y los invoque para defender sus derechos. ¡No! Recordemos que el lenguaje uniforme de los sumerio-babilónicos era de 750 caracteres. ¿Quién diablos se lo iba a aprender? El 99% del pueblo era absolutamente analfabeta. Ese derecho estaba grabado en las paredes de los templos de las capitales para que vieran que la ley le asistía al monarca en todo lo que dijera. No para que invocaran en su defensa, ¿se entiende? Esas leyes se las habían dado los dioses a ellos. En sus sigurats, en sus mini torres de Babel, de cada uno de esos lugares importantes e imponentes de la cultura sumero-babilónica. Las 10, luego 12 tablas romanas son las primeras que pueden ser invocadas por los que sufren injusticias, y eso es un avance. Pero hablé de 10 y luego 2, sí. Hubo patricios que no quedaron conformes con las 10 y elaboraron otras 2 más. Otras 2 quedaban un poco reversa a varias de las conquistas que ya se habían obtenido en las primeras 10. Por lo cual, ojo con el concepto, fueron llamadas las leyes inicuas. En todo esto, tuvo mucho que ver un incidente terrible. Un incidente que provocó una rebelión de los plebeyos. La rebelión tiene 2 partes. La primera, se van de Roma para intentar fundar otra ciudad. Y un patricio elocuente y sabio, Menenio Agripa, apunté el nombre, les cuenta la fábula del estómago y los miembros. Y les hace ver que en esta fábula, los brazos, las manos, las piernas, los pies, decretaron no trabajar más para el estómago, porque no hacía nada, se comía todo el esfuerzo de ellos. Y se declararon en huelga como los plebeyos lo estaban haciendo. ¿Y qué pasó? Según la fábula que contó Menenio, pues se murió el cuerpo, porque el estómago repartía los alimentos a todos los miembros. Eso es la historia que nos han contado, pero evidentemente aquí hay mar de fondo. ¿Qué pasó? Sí hubo protesta, sí hubo huelga, y hubo un acto atroz. Un acto atroz como antes, el fin de la monarquía fue la violación de Lucrecia. Acá fue una cuasi violación. Apio Claudio, un hombre de los cabecillas, de los más nobles, de los patricios más encumbrados, probablemente el que fue a redactar las otras 2 tablas, las llamadas inicuas. Se obsesionó por una plebeya bellísima llamada Virginia. Se llamaba Virginia porque su papá se llamaba Virginio. Ya está lo que hemos explicado hasta la saciedad, que los hijos y las hijas llevan los nombres de los padres. Aún las hijas. Se empecinó y luchó precisamente
Para evitar eso, el padre, que era comandante militar de una legión que no se va a parecer para nada a la legión que va a ser Mario después, invocó que Virginia estaba prometida a un tal Isilio, que era también legionario, que también luchaba por la patria. Le sometió a un juicio arreglado, donde apareció de repente que Virginia le pertenecía a un siervo, curiosamente, de Apio Claudio. Así que si era sierva de él, todo indicaba que iba a acabar el vil Apio Claudio satisfaciendo sus ansias insanas en la joven. Ante eso, el padre la mató delante de todos con un cuchillo. Ella le pidió que lo hiciera a gritos. Prefiero morir antes que ser esclava de este hombre, porque antes ya le había hecho propuestas de forma subrepticia. Esto provocó una huelga y esto acabó generando ya la acción permanente de las 12 tablas y modificando la conducta. Van a surgir dos figuras. Primero, el pretor urbano, que es, recuerden mis niños, el antecedente más remoto de ellos como abogados. Porque quiero que todos mis niños y niñas sean abogados, que sean brillantes y que sean capaces y que argumenten y que derroten y que venzan y que sean grandes oradores. Eso vamos a hablar también, lo que son los teóricos de la argumentación jurídica. Pero ahorita veamos esto. Pretor urbano es el que ve las cosas, todos los asuntos legales en Roma primero. Pero Roma está creciendo. Y en las guerras, 3 o 4 guerras samnitas, derrota a los samnitas. En las 3 guerras latinas, derrota a los latinos. En las 3 guerras con ecos, volscos, oscos, derrota. A los galos los ahuyenta, de la Galia cisalpina, la transalpina y luego la narbonense, etc. Roma se adueña de Italia. Derrota, recuerden, a los griegos. Derrota a Pirro, el de las victorias pírricas, en las batallas de, acuérdense, Heraclea, Ausculum y Benevento, donde ya los romanos ganan. Roma se hace dueña y en todo ese lugar va a actuar el pretor urbano. Hablo de en singular, pero son muchos que atienden las cuestiones de derecho civil que surgen. Pero Roma crece en las 3 guerras púnicas, en las 4 guerras macedónicas, en las 2 guerras sirias, en la guerra de las Galias. Roma se extiende. Lo que hoy es Egipto, el norte, Argelia, Libia, Túnez, Marruecos, va a ser Imperio Romano. Allá hay pretor peregrino. Lo que hoy es España y Portugal, y que fue la Hispania citerior e Hispania ulterior, y Lusitania y la Bética, ahí hay pretor peregrino. Gran parte de lo que es hoy Inglaterra, que entonces se llamó Britania, ahí hay pretor peregrino. Gran parte de lo que hoy es Irlanda, que entonces se llamó Hibernia, allí hay pretor peregrino. Gran parte de lo que es hoy Francia y que fue la Galia cisalpina, transalpina, narbonense, Comala, Helvecia, donde está hoy Suiza y donde están hoy Holanda y Bélgica, ahí hubo pretores peregrinos. Lo que hoy es Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, donde está por ahí Macedonia del Norte, al lado de Kosovo, los que eliminaron a Italia del Mundial de Fútbol, ahí hay pretores peregrinos. En lo que hoy es Austro-Hungría, o lo que queda de ella, y que fue Rete y fue Panonia, ahí hay pretor peregrino. El reino de Teuta y de Argón, lo que después fue Iliria y Dalmacia, ahí hay pretor peregrino. Lo que hoy es Bulgaria, Rumania y Tracia, ahí hay pretor peregrino. Donde está actualmente Turquía,
y que antes estuvieron los reinos de Pérgamo, de Bitinia, de Galacia. Ahí hay protocolo peregrino. En todos esos hay derecho que están haciendo, que se está haciendo constantemente. Y que es algo maravilloso porque es el cemento que está uniendo a esta enorme realidad. Aquí surgen varios personajes que no quiero que confundan, mis niños. Ingenuo. Cuando pregunto qué es ingenuo, no es un bobo al que todo el mundo hace tonto. Ingenuo es alguien que está limpio. ¿Por qué? Los romanos piensan que el esclavo es por alguna mancha que tiene él o tuvo alguien de su familia. Porque no es persona, es cosa. Es instrumento de producción parlante nada más. No tiene ningún derecho, no tiene derecho a nada. Ingenuo es aquel que es hijo de romana y romano. Producto del connubium, de las justas nupcias, ni más ni menos. Y el peregrino, no, por favor, no se confundan con las posadas. Peregrino es alguien que está libre en el Imperio Romano. Es tal vez un liberto, o no es liberto. Es alguien que no ha sido esclavo. Quedó encerrado en el Imperio Romano. Pero es libre. Pero no tiene ningún derecho. No es ciudadano. No tiene ni justas nupcias, ni tiene comercio, ni tampoco tiene derecho al cursus honorum, que era el curso que hacían todos los romanos. Eran ediles, eran cuestores, eran censores, si eran patricios cónsules y si eran plebeyos llegaban a ser tribunos. ¿Quiénes son los tribunos? Es lo que logra la plebe después de muchas luchas. Tribuno es alguien que es, primero son 2, luego 4, luego 6, luego 8, luego 10. Son los representantes de los plebeyos que primeramente tienen solamente influencia sobre ellos, pero luego tendrán 2 mecanismos de trabajo político. La intercesiones, que es una especie de veto. La capacidad de impedir que surja algo, una propuesta del cónsul que les lastime, que los dignifique, que los moleste, que los infame, que les haga daño. Y para protegerse a sí mismos, su persona es sacrosantita, es sagrada. Entonces, liberto es un esclavo que ha sido manumitido. ¿Y qué es manumitir? Libertarlo. ¿Y por qué manumitir? Porque la manumisión es quitarle la mano de encima a alguien a quien estamos dominando. Y ahí surge la otra figura. Ingenuo, liberto, peregrino y colono. Colono surge después de la crisis del siglo III. Es alguien que se parece mucho al peregrino, nada más que está fijo a la tierra. Trabaja en una tierra para algún dueño. Es libre, pero no se puede ir de la tierra. Y si la tierra esa se vende, la venden con todo y ella al nuevo dueño. Vamos a seguir. Hay mucho más que hablar. Prometo seguir repasando esto porque quiero que todos mis niños y niñas tengan esta visión. Quiero que todos tengan claridad en estos conceptos. Porque son conceptos, lo van a ver, que se siguen manejando y siguen teniendo eficacia y eficiencia en otros momentos. Derecho romano no hay que estudiarlo por el prurito de ser doctos o ser cultos. No, es porque su mecanismo de acción, su forma de razonamiento, su deducción, su inducción es bastante útil para entender el derecho presente. Dios bendiga a todos, cuídense mucho, que estén bien.